Bien, vamos a resolver este ejercicio de campo magnético que dice que se tiene un campo magnético uniforme con valor de 0,3 teslas en el sentido negativo del eje Z, teniendo en el plano XY una espira rectangular cuyos lados miden al principio 1 metro y 0,5 metros, tal y como tenéis ahí en la figura. Esa varilla, que tiene una longitud B, se puede desplazar en la dirección del eje X, tal y como se ilustra, hacia la derecha. Y pide determinar para el tiempo igual a 2 segundos el flujo magnético a través de la espira y la fuerza electromotriz en esos dos casos. Cuando la varilla se desplaza con velocidad constante de 3 metros por segundo y cuando partiendo del reposo se desplaza con aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien. Vamos a anotarnos datos. Aquí está la varilla. Aquí está el campo magnético. Vamos a ver a la derecha. Ya. Y esto vale. Me dan el valor del campo magnético. Es 0,3 teslas. Me dan el valor de B y me dan el valor de A. De A al principio, porque si se va a mover va a cambiar la longitud de A. Esto mide 1 metro al principio y esto 0,5. Bien, ahí me piden el flujo en función del tiempo. Esto se calcula como la integral de B por diferencial de S. ¿Qué ocurre? Que B y diferencial de S, tal y como están puestos, parecen perpendiculares, pero no. Porque si la espira está en el eje XY, su diferencial va en el eje perpendicular. La diferencial de S es perpendicular a XY. Es decir, está en el eje Z. Por lo tanto, B y diferencial de S realmente son paralelos. Así que esta expresión queda como B por S. Pero claro, así puesto falta algo, porque para que exista flujo magnético, tiene que cambiar el campo, que no cambia porque es uniforme, tiene que cambiar el ángulo, que no cambia porque no está girando, entonces tiene que cambiar la superficie. Claro que está cambiando, porque la superficie de una espira rectangular es, cada uno es un lado por el otro lado. B es constante, pero A no. Ahí es donde está el detalle. El flujo en función del tiempo será el campo que no cambia, por B que no cambia, y ahora A, esta longitud sí está cambiando. Como es velocidad constante, es una MRU. Entonces, lo que valga A será lo que valiera al principio más la velocidad por el tiempo. Pues eso es lo que voy a poner aquí. Lo que valiera al principio más velocidad por tiempo. Ese es el flujo en función del tiempo. Pero ¿para qué lo quiero así? Porque cuando yo quiera calcular la fuerza electromotriz, se hace mediante la ley de Faraday. Siendo correctos, mediante la ley de Faraday-Lenz. Este menos indica que la fuerza electromotriz que se genera se va a oponer al cambio de flujo. Y la derivada del flujo respecto del tiempo, la derivada de todo esto respecto del tiempo es esto sin derivar por la derivada de esto, que es V. Recordad que la derivada de un producto es derivada del primero por el segundo sin derivar más derivada del... perdón, el primero sin derivar por derivada del segundo. La derivada de una constante respecto del tiempo es cero. Bien, este B por la longitud por la velocidad se conoce como ley de Henry. Pero lo suyo es deducirla, nada de ponerla directamente. Bien, si sustituís el flujo y epsilon en esas dos expresiones para el tiempo que os dan, que son 2 segundos, este flujo queda 1,05 Weber y esta epsilon menos 0,45 voltios. Todo esto para el apartado A. Y ahora para el apartado B se va a hacer de manera similar, pero teniendo en cuenta que se va a mover con aceleración constante. Si se mueve con aceleración constante, se mueve con MRU. Y entonces la longitud final que tenga será la que tuviera al principio, más la velocidad inicial por el tiempo, que me decía que estaba en reposo, cero, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pongo a C
para diferenciarlo de esta letrita A, porque si no os podéis liar. Esa aceleración me la dan, que es constante, 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, pues el flujo, igual que antes, será campo por la longitud por lo que valga A. 0 más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya está, sin problema. Y ahora epsilon, también en función del tiempo, igual que aquí el flujo, será la menos derivada del flujo respecto del tiempo, según la ley de Faraday. B por B por la derivada de esto. La derivada de esto es 2 por todo lo demás, que con el 1/2 se va. Así que esto es aceleración por tiempo. Por eso nada de poner directamente ahí la ley de Henry alegremente. Se deduce en cada ejercicio, no es excesivamente difícil. Y estos en realidad son muy metódicos, es siempre igual. Aquí me falta un metro. Bien, el flujo, en función del tiempo, cuando el tiempo vale 2 segundos, y la épsilon, cuando el tiempo vale 2 segundos en este apartado B, el flujo es 0,75 Weber. Se trata simplemente de sustituir, ¿vale? Porque está todo en metros, en Tesla, no es problemático aquí las unidades. Y bajo menos 0,6 voltios. Lo cual tiene sentido. Como se acelera, en realidad las líneas de campo que pasan son menos. Cuando va despacito, puede pasar más o menos de forma constante las mismas líneas. Pero como va acelerado, cada vez le cuesta más que atraviesa más líneas. Y la fuerza electromotriz a su vez se opone más todavía. Por eso tiene sentido. Bien, pues espero que os sirva y cualquier dudilla comentáis. Hasta luego.